Una de las oraciones más poderosas que nosotros podemos hacer es aquella oración donde nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a entender cuál es su voluntad en nuestra vida. Sí, mis queridos hermanos y amigos, hay momentos en nuestra vida tan difíciles que a veces se nos hace difícil en realidad entender cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que lleguemos a donde nos encontramos? Por eso, mi querido amigo y mi querido hermano, nuestras oraciones en momentos difíciles debía de ser preguntarle a Dios: Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. A veces, mis queridos hermanos, se nos hace difícil ver como Dios quisiera que nosotros miráramos. Y a veces, hermanos queridos, nosotros nos enfocamos en que las cosas deben de salir como nosotros le oramos a Dios. A veces nosotros, hermanos, vemos el final de ese problema solamente de una manera. Y se nos olvida que los finales de Dios son de muchas maneras. Por eso, cuán importante es pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es su voluntad en este proceso que estamos pasando. No es fácil, mis queridos hermanos, pero no deberíamos de cesar de orar y decirle: Señor, por favor, he llorado, no entiendo todo esto, pero te suplico que me ayudes a entender cuál es tu voluntad. Sabes, mi querido amigo y mi querido hermano, hay muchos desafíos, hay muchas cargas, hay muchas angustias, hay muchas preocupaciones que hace tiempo se hubiesen terminado en nuestra vida si tan solo entendiéramos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pablo le oró a Dios 3 veces por el aguijón y finalmente Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió cuál era la voluntad del Padre y entonces, hermano, avanzó. Nosotros, hermanos, sin duda ya Dios nos contestó. El problema es que no hemos querido aceptar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero sin duda Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermanos queridos, como decía Pablo, entonces de buena gana me gloriaré. De la misma manera que Pablo se gloriaba, hermanos queridos, cuando nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces nos gloriaremos en Jesús. Que Dios, mi querido hermano, pueda bendecirte en esta noche. Y recuerda que una oración poderosa que podemos hacer es aquella oración donde le decimos a Dios que nos ayude a entender cuál es